Hola, bienvenidos nuevamente a otra clase del curso Circuitos Lineales 1. En esta ocasión vamos a continuar con los temas del capítulo 3 y en particular vamos a estar viendo el tema de superposición o de análisis de circuitos mediante superposición. Para poder iniciar, primero vamos a definir algunos conceptos importantes que se relacionan con el asunto de sistemas lineales. El curso que nosotros estamos analizando en este caso se llama circuitos lineales y vamos a ver pues una definición formal que nos va a permitir identificar por qué nosotros le llamamos exactamente a los circuitos, a este tipo de circuitos que nosotros trabajamos aquí, circuitos lineales. Entonces vamos a comenzar definiendo el tema de sistemas lineales. El tema de sistemas lineales es un tema que para nosotros en ingeniería, en particular en ingeniería eléctrica, tiene una gran importancia y por esa razón pues se estudia en varios cursos. Lo que vamos a hacer acá es una introducción breve de qué son los sistemas lineales, lo vamos a trasladar a nuestro caso particular, que son los circuitos eléctricos lineales, y finalmente vamos a utilizar esos principios para relacionarlos con el método de análisis por superposición. Un sistema, nosotros definimos básicamente un sistema como un objeto complejo cuyas partes están relacionadas de manera material o de manera conceptual. Nosotros podemos considerar un circuito eléctrico como un sistema, puesto que está formado por diferentes partes. Tenemos fuentes de alimentación independientes o controladas y tenemos hasta el momento resistencias. Entonces podemos decir que esas son las partes de nuestro sistema o de nuestro objeto, y esas partes, como hemos visto hasta el momento, están relacionadas estrechamente, de tal forma que un circuito eléctrico es un sistema. Bien, un sistema normalmente se representa, o lo podemos representar más bien, como un bloque. Dentro de ese bloque pues estarán las partes que forman el sistema. Normalmente un sistema va a tener entradas y va a tener salidas. Y el sistema representa un conjunto de partes que van a actuar sobre esas entradas, las van a transformar de alguna manera y van a generar una serie de salidas que para nosotros son de vital importancia. La transformación, o lo que el sistema hace con las entradas, normalmente nosotros lo expresamos como una función. F de x, que es una transformación, ¿verdad? Como nosotros sabemos de matemática. Las entradas vendrían siendo las variables x y las salidas vendrían siendo las variables f de x. O en este caso y, ¿verdad? De tal forma que y va a ser igual a f de x.
una transformación sobre las entradas X. De tal forma que nosotros decimos que el sistema actúa sobre las entradas, las transforma o las procesa de alguna manera y genera salidas. Ahora, si nosotros trasladamos este concepto a los circuitos eléctricos, vamos a tener lo siguiente. El sistema sería el circuito, ¿verdad? Es el conjunto de partes. ¿Cuáles vendrían siendo las entradas? Básicamente las entradas de un circuito eléctrico son sus fuentes de alimentación. ¿Por qué? Porque ellas son las que eventualmente aportan o entregan la energía al circuito. El circuito la procesa de alguna manera y nos va a generar salidas, que en nuestro caso vendrían siendo magnitudes eléctricas de interés. La tensión en alguna resistencia de interés, la corriente que sale o que circula por alguna resistencia de interés, esas vendrían siendo nuestras salidas. Entonces nosotros ya sabemos que, dada una cierta cantidad de fuentes en el circuito entregándome energía al circuito, el circuito va a procesar esa energía y va a generar variables de interés en algunos elementos que para nosotros representan nuestras salidas, nuestras variables de interés. Sin embargo, esto que tenemos acá se sigue cumpliendo. Las entradas nosotros las podemos asociar con la variable X, el circuito o nuestro sistema lo podemos asociar como una función de esas X, y nuestras salidas, las variables de interés, vendrían siendo nuestras variables Y. De tal forma que las salidas vendrían siendo f de X. Muy bien. Ahora, los circuitos que nosotros trabajamos en este curso son circuitos que representan o que se pueden asociar con sistemas lineales, es decir, sistemas de este tipo que van a cumplir ciertas condiciones en particular. Los sistemas lineales son aquellos que cumplen dos propiedades en particular. La primera de esas propiedades se conoce como aditividad. ¿Qué significa que un sistema sea aditivo? Imaginen que yo tengo ahí mi sistema, en este caso mi circuito, y en vez de aplicarle una única entrada al sistema, digamos una única X, yo le voy a aplicar la suma de dos entradas diferentes.
Entonces ahora en vez de tener una única entrada, yo voy a tener dos. Y voy a representar de esta forma que yo estoy sumando ambas entradas y las estoy aplicando juntas a la entrada de mi sistema. Entonces tengo x1, x2. Aquí voy a tener x1 más x2. Y aquí voy a tener mi salida y. Por lo tanto, yo puedo expresar perdón. Yo puedo expresar mi salida como la transformación f, pero aplicada a la suma de las dos entradas. Y es igual a f de x1 más x2. Muy bien. Ahora imaginen que yo reacomodo las entradas y los sistemas de la siguiente manera. Ahora lo que hice fue tomar el mismo sistema que yo estoy utilizando acá, pero generé una copia de ese sistema. Ahora tengo dos copias exactamente iguales del sistema. A cada una de esas copias yo le voy a colocar una de las entradas, las mismas dos entradas que yo tenía arriba, pero de manera individual. Tomo x1, le aplico el sistema y genero una salida. Tomo x2, aplico el sistema y genero otra salida. Ahora, esas dos salidas yo las voy a sumar y voy a generar la salida final. En este caso, yo puedo escribir como la suma de f de x1 más f de x2, ¿verdad? Porque esto que tengo acá es f de x1 y esto que tengo acá es f de x2. Ahora, un sistema, es decir, este bloque f de x, se dice que es aditivo si la salida calculada de esta forma es exactamente igual a la salida calculada de esta otra forma. Es decir, si f de x1 más x2 es igual a f de x1 más f de x2. Es decir, si el sistema que yo tengo me permite calcular la misma salida y de esta forma o de esta otra forma, quiere decir que mi sistema f de x es un sistema aditivo. Muy bien. Esa es la primera propiedad que tienen que cumplir los sistemas lineales. Los sistemas lineales tienen que ser sistemas aditivos. La segunda es la propiedad de homogeneidad. Muy bien. Ahora imaginen que tengo el mismo sistema f de x.
Y en vez de aplicarle la entrada X o X1, X2, voy a tomar la entrada X y la voy a multiplicar por una constante A antes de colocarla como entrada a f de Y, a f de X, perdón, y voy a generar mi salida. Si yo lo que tengo aquí en realidad es A por X, la salida Y yo la puedo calcular como f de A por X, ¿verdad? Esto es lo que yo estoy colocando a la entrada, el sistema lo transforma y me genera la salida Y. Muy bien. Ahora imaginen que yo reacomodo nuevamente las partes de ese sistema. Ahora vean esto. Ahora voy a tomar el mismo sistema, le voy a aplicar la entrada X y la salida yo la voy a multiplicar por una constante A antes de generar la salida real que yo necesito. De tal forma que aquí yo voy a tener f de X y lo que voy a tener aquí en Y va a ser A por f de X. Muy bien, entonces el sistema es homogéneo si la salida Y no cambia, sin importar si yo la calculo de esta manera o si yo la calculo de esta otra. Es decir, si f de A por X es igual a A por f de X, quiere decir que f de X es un sistema homogéneo. Muy bien. Entonces vean que tenemos las dos propiedades acá, aditividad y homogeneidad. Los sistemas lineales tienen que cumplir estas dos propiedades y los circuitos eléctricos son sistemas lineales. ¿Por qué? Porque cumplen la propiedad de aditividad y cumplen también la propiedad de homogeneidad, y eso nos permite analizarlos de una cierta manera, que es la que vamos a ver hoy, que se conoce como superposición. Muy bien, ahora que ya sabemos que los sistemas lineales son aquellos sistemas que cumplen la aditividad y la homogeneidad, nosotros vamos a ver cómo podemos aplicar o cómo podemos utilizar estas dos propiedades para analizar circuitos eléctricos que ya nosotros sabemos son sistemas lineales. Entonces vamos a ver un caso pues general. Ok, imaginémonos ese circuito. Es un circuito que está formado por dos fuentes de alimentación, una fuente de corriente independiente IA, una fuente de tensión independiente VB
y una resistencia que está en paralelo con ellas dos. Por esta resistencia vamos a suponer que va a fluir una corriente IR. Muy bien. Entonces, dado que nuestro circuito es lineal, nosotros podemos identificar como entradas a la corriente IA, es decir, a la fuente independiente de corriente, y a la fuente independiente de tensión. Esas van a ser nuestras dos entradas. ¿Y cuál va a ser nuestra salida en este caso? Nuestra salida va a ser la corriente IR, la corriente en ese resistor. Entonces acá IA y VB van a representar las X en el sistema que vimos anteriormente. Mientras que la corriente IR va a ser nuestra Y, va a ser nuestra salida. Entonces, hasta el momento, lo que nosotros hemos estado haciendo es utilizar una cierta cantidad de leyes, como las leyes de Kirchhoff, como la ley de Ohm, etcétera, etcétera, para calcular la salida IR cuando ambas entradas están presentes, ¿verdad? O sea, nosotros hemos estado calculando la salida Y como la transformación en este circuito debidas a las dos entradas funcionando simultáneamente. IA por un lado y VB por el otro lado, y nosotros de alguna manera calculamos la corriente IR, nuevamente utilizando ley de Ohm o utilizando leyes de Kirchhoff, etcétera, etcétera. Ahora, como nosotros sabemos que este sistema es lineal y que por lo tanto es aditivo, nosotros podríamos calcular perfectamente nuestra salida no como la transformación de las entradas en conjunto, sino como la transformación o como la suma de las transformaciones de cada entrada por separado. ¿Verdad? De tal forma que entonces yo calcularía la corriente IR como el efecto del circuito, digamos el efecto en IR dado el circuito y debido únicamente a la entrada IA, más el efecto que el circuito causa sobre la corriente IR dada únicamente la entrada VB. Si yo sumo ambos efectos, yo debería llegar a una salida Y, en este caso IR, y como el sistema es aditivo, esa salida debería de ser igual a la que hemos calculado como lo hemos hecho hasta el momento, con ambas entradas funcionando simultáneamente. En eso consiste el teorema de la mitad del teorema de superposición. Ahora vamos a ver la otra mitad.
Muy bien. Ahora supongamos que tenemos el mismo circuito, el mismo sistema, pero ahora en vez de tener IA, tengo 2 IA, y en vez de tener VB, tengo 2 VB. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? En ese caso, si nosotros estuviéramos analizando el circuito con leyes de Kirchhoff, por ejemplo, nosotros tendríamos que volver a hacer todos los cálculos, ¿verdad? Porque ya el valor de esta corriente es diferente y el valor de esta tensión es diferente. Sin embargo, nosotros sabemos que la salida de un sistema de esta forma, cuando la entrada está siendo multiplicada por una constante, la podemos separar por medio de la aditividad, ¿verdad? Como hicimos hace un momento. Y a su vez, como el sistema lineal también es homogéneo, yo podría aprovechar esa propiedad la homogeneidad para calcular la salida, que de nuevo es la corriente que fluye por acá, ¿verdad? Yo podría calcular la salida de esta forma. En vez de tomar la multiplicación dentro del sistema o como una entrada del sistema, yo simplemente multiplico la salida del sistema normal por esa constante. Y estas dos salidas tienen que ser las mismas porque el sistema es lineal y es homogéneo. Entonces, esta respuesta, la respuesta del sistema ante IA, es esta misma que tenemos acá. Entonces, si yo tuviera 2 IA, simplemente multiplico esa salida por 2 y la sumo a la respuesta de esta entrada, que era f de VB, la multiplico también por 2 y sumo los efectos individuales, y de esa forma obtengo la salida. Esos son los dos principios que vamos a estar utilizando en el teorema de superposición y nos van a ayudar a resolver el circuito mediante el cálculo de la respuesta para cada una de las entradas por aparte. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer entonces son unos ejemplos concretos, ya con valores y con fuentes de todo tipo, para que ustedes vean cómo se aplica este principio de superposición. Nuevamente, la aditividad nos permite separar la respuesta del sistema en el análisis de cada una de sus entradas por separado, y la propiedad de homogeneidad nos permite eventualmente calcular la respuesta del sistema ante cualquier multiplicación de sus entradas sin necesidad de tener que recalcular todo nuevamente. Entonces vamos a hacer unos ejemplos para ver cómo aplicamos esto. Muy bien, entonces veamos ahora este primer ejemplo, en el que se nos da este circuito que tenemos acá, con una fuente de alimentación, una fuente de tensión VA, una fuente de corriente IB y dos resistencias conectadas de esa manera. Y el problema nos pide utilizar superposición para calcular IX, ¿verdad? Entonces nuevamente nuestra salida sería IX, que es la corriente que está fluyendo por la resistencia R2. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros normalmente si tuviéramos que analizar ese circuito? Hubiéramos aplicado mallas, por ejemplo,
o hubiéramos aplicado nodos, o hubiéramos aplicado leyes de Kirchhoff para encontrar el valor de la corriente IX, suponiendo que tanto VA como IB están presentes en el circuito de manera simultánea. Es decir, nosotros estaríamos calculando la IX como el efecto del sistema, que es el circuito, ante la entrada VA y la entrada IB simultáneamente, ¿verdad? Ahora, por superposición, se toma la corriente IX, que es la salida de nuestro circuito, como el sistema ante la presencia únicamente de VA más la respuesta del sistema ante la presencia únicamente de IB. Como el sistema es lineal y es aditivo, estas dos formas de calcular IX son exactamente iguales. Muy bien, entonces estas dos formas de calcular la corriente IX vienen siendo iguales gracias a la propiedad de aditividad que tienen los sistemas lineales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El primer paso va a ser calcular IX vamos a calcular IX manteniendo encendida únicamente la fuente de tensión VA. La fuente VB la apagaríamos y ahorita vamos a ver cómo. El segundo paso es calcular IX únicamente con la fuente de corriente IB encendida y apagaríamos VB. Entonces, en el primer paso estaríamos calculando F de VA. En el segundo paso calcularíamos F de IB. Y finalmente, en el tercer paso consiste en sumar los efectos individuales. Entonces calcularíamos la corriente IX como la respuesta ante la fuente VA más la respuesta ante la fuente IB. Y ya tendríamos el valor de IX, que es el que nos están pidiendo. Ahora, lo que es importante tener en cuenta también acá es cómo es que apagamos una fuente de alimentación, ¿verdad? Porque si aquí vamos a tener únicamente VA encendido, tenemos que apagar IB. Y si nosotros queremos utilizar acá únicamente IB encendida, tendríamos que apagar VA. Entonces vamos a ver cómo es que se apaga una fuente.
para apagar una fuente independiente hacemos lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, una fuente de corriente IV y la queremos apagar, tenemos que sustituirla por una fuente cuya corriente sea 0 amperes. Y la fuente de 0 amperes se puede modelar como un circuito abierto. Se sustituye la fuente por un circuito abierto, ¿verdad? Eso en el caso de las fuentes de corriente. Si la queremos apagar, la sustituimos entonces por un circuito abierto. Ahora, si tuviéramos una fuente de tensión, entonces, ¿cómo hacemos para apagarla? Habría que sustituirla por una fuente que entregue una tensión de 0 volts. Ahora, ¿cómo podemos modelar una fuente de tensión de 0 volts? La modelamos como un cortocircuito. ¿Okay? Entonces, digamos que esto es A y B, y esto también es A y B. Entonces, para apagar una fuente de tensión entre los nodos A y B donde ella está conectada, la sustituimos por un cortocircuito. Si fuera una fuente de corriente entre los nodos A y B donde ella está conectada, la sustituimos por un circuito abierto. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer en este problema. Para analizar VA y tomar F de VA, que es lo que ocupamos en el paso 1, vamos a sustituir IV por un circuito abierto. La vamos a apagar y vamos a analizar el circuito. Y encontraríamos una primera corriente IX. La segunda corriente IX la encontraríamos manteniendo IV encendida y sustituyendo VA por un cortocircuito para entonces apagarla. Y calcularíamos otra corriente IX. Y en el paso 3 sumamos los efectos de cada uno de los pasos anteriores para encontrar el valor real de IX. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Muy bien, entonces volviendo acá al problema, en el primer paso vamos a calcular la corriente IX manteniendo únicamente VA encendida. Entonces, tenemos un circuito de esta forma. Agarramos la fuente de corriente, la apagamos, es decir, la sustituimos por un circuito abierto,
y nos queda este circuito que está acá. Muy bien, y la corriente que andamos buscando es IX. Ahora, como lo que tenemos aquí es un circuito abierto, por estos cables no fluye corriente. ¿Verdad? Entonces por aquí no hay corriente fluyendo. Toda la corriente IX tiene que venir por este ramal de acá. Por este ramal de acá, entonces también va a fluir la IX. Llega a este nodo de acá, fluye por acá, porque no puede fluir hacia este lado porque está el circuito abierto, ¿verdad? Entonces podemos aplicar ley de tensiones de Kirchhoff acá para encontrar el valor de IX. Marcamos las tensiones en los resistores y aplicamos LTK. A la malla 1, digamos que la malla 1 es esta de acá. Entonces tendríamos que menos VA más V1 más V2 es igual a 0. Ahora veríamos entonces que V1 es 3IX, V2 vendrían siendo 6IX, y eso es igual a VA. Entonces 9IX es igual a 6, por lo que entonces la primer corriente IX, la que se debe únicamente a VA, es una corriente de 1/3 de ampere. Noten también acá que entre estos dos puntos del circuito abierto, la tensión que nosotros veríamos es la tensión V2, ¿verdad? Aquí no hay corriente fluyendo por estos cables, pero sí hay una tensión. Que sería la misma tensión V2, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, ya calculamos entonces la corriente IX debida a VA, de tal manera que tenemos que el efecto sobre IX debido a la fuente VA es 1/3 de ampere. Perfecto, entonces ahora nos vamos a mover al paso 2. El paso 2 consiste en calcular la corriente IX manteniendo encendida únicamente la fuente IB. Entonces redibujamos el circuito con IB encendida y entonces con VA apagada. Para apagar VA la sustituimos por un cortocircuito. Entonces nos quedaría este circuito que tenemos acá. Hemos sustituido la fuente VA por un corto para apagarla. Y la corriente IX es la corriente que fluye por R2. Ese circuito también lo podríamos ver de esta otra forma.
que tal vez así nos resulte más familiar, ¿verdad? Y andamos buscando la corriente IX. En este circuito podemos aplicar, por ejemplo, el divisor de corriente para calcular la corriente IX, porque tenemos dos resistencias en paralelo y conocemos la corriente que le estamos aplicando total a las dos resistencias en paralelo. Esta corriente de 2 amperes se va a dividir una parte para la resistencia 6 ohms y otra parte para la resistencia de 3 amperes. Entonces vamos a usar un divisor de corriente. Y tendríamos entonces que IX sería 2 amperes o la corriente IB multiplicada por R1 sobre R1 más R2. Recuerden que en el divisor de corriente yo multiplico arriba por la otra resistencia, ¿verdad? No por la resistencia cuya corriente yo ando buscando. Entonces eso nos va a quedar dos multiplicado por 3 sobre 3 más 6 o sea 6 novenos y ahora tenemos que la corriente IX dada únicamente IB encendida es una corriente de 2/3 de amperes. Y esa sería entonces el efecto del sistema en la corriente de salida dada únicamente la presencia de la corriente IB. Y en el paso 3, ya para completar el problema, lo que vamos a hacer es aprovechar la aditividad del sistema lineal para encontrar la corriente final. Entonces, aquí tenemos a la resistencia R2. En el primer paso encontramos que el efecto del sistema con únicamente la fuente VA presente es 1/3 de amperes, positiva, o sea, va en esta dirección. Entonces colocamos la corriente debida únicamente a la fuente VA. Ahora, para la fuente IB encendida obtuvimos una corriente IX de 2/3 de amperes, positiva también, por lo que entonces va en esta dirección. Por lo que entonces el efecto final sobre IX va a ser la suma de las dos. Por lo que entonces la corriente total IX sería una corriente de 1 amperes. ¿Ok?
Entonces, con las dos fuentes de corriente de alimentación activas, la IX tendría que ser una corriente de 1 ampere. Bien, básicamente esta es la secuencia de pasos que nosotros aplicamos cuando vamos a resolver un circuito por superposición. Lo que hay que tener en cuenta es que las fuentes que se apagan y se encienden son únicamente las fuentes independientes. Si hubiera fuentes controladas, hay que mantenerlas durante todos los pasos. Las fuentes controladas nunca se apagan. ¿Por qué? Porque dependen de otra variable en el circuito. Si esa variable en particular, de la cual depende la fuente, se hace 0, pues entonces sí se apaga la fuente controlada. Pero normalmente se mantienen encendidas durante todo el análisis. Las únicas que se alternan y que se van encendiendo y apagando son las fuentes de corriente o de tensión independientes nada más. Bien, entonces vamos a hacer otro ejemplo en un momento y completamos la clase. Muy bien, ahora en este ejercicio, en el ejemplo número 2, vamos a trabajar con ese circuito donde tenemos una fuente controlada de tensión, en este caso. Vean que tenemos dos fuentes independientes, una de tensión, VA, y una de corriente, I1. Y tenemos entonces la fuente controlada de tensión que depende precisamente de la corriente I1, ¿verdad? Nos dicen que es de 3I1. Tenemos dos resistencias, R1 y R2, y lo que nos pide el problema es determinar el valor de la corriente que fluye por R2. Y nuevamente este ejemplo lo vamos a resolver por superposición. Por lo que entonces vamos a estar calculando los efectos separados sobre la resistencia R2 dada VA y luego dada I1. Recuerden que VB se tiene que mantener en todo momento, ¿verdad? Esa no se enciende ni se apaga a menos de que la variable de control se vuelva 0. Entonces en el paso 1 vamos a analizar primero VA, en el paso 2 vamos a analizar únicamente I1 y en el paso 3 sumamos los efectos combinados. Entonces, en el primer paso, para analizar con VA, tenemos que apagar I1, es decir, tenemos que hacer I1 igual a 0 amperes. Para que I1 sea igual a 0 amperes, la tenemos que sustituir por un circuito abierto. Bien, entonces nos quedaría esa malla que tenemos ahí. Nada más para recordar que aquí era donde antes estaba la fuente. Ahora I1 es entonces 0 amperes. Por aquí no fluye corriente, por lo que entonces la corriente o la energía, la potencia que inyecta VA se va a distribuir únicamente por esta malla que tenemos acá, que es la única trayectoria cerrada en ese circuito. Muy bien, entonces voy a marcar aquí las tensiones en las dos resistencias y voy a asumir que la corriente IA es la que circula por esta trayectoria de acá. Nuevamente por aquí no hay flujo de corriente.
Por lo tanto, podemos aplicar ley de tensiones de Kirchhoff para encontrar el valor de IA, que a su vez va a ser la corriente que va a estar fluyendo por la resistencia R2. ¿Qué tendríamos entonces? Que menos VA más V1 más V2 más VB es igual a 0, ¿verdad? Por lo que entonces V1 vendría siendo 3IA, V2 vendría siendo 6IA, y esto es igual a VA menos VB. Entonces sería 9IA es igual a 24 y VB es 3 y 1. De ahí entonces que 9IA es igual a 24 menos 3, y noten que la I1 es igual a 0 amperes. Entonces aquí multiplicamos por 0. (24/9) sería IA. Puedo sacar tercera, que es 8, tercera, que es 3, sería 8 tercios de amper para IA. La corriente IA es exactamente igual en este caso a la corriente que fluye por la resistencia R2. Por lo tanto, esa corriente sería de 8 tercios de amper, positiva, va en la dirección de IA, por lo tanto va de izquierda a derecha. Entonces, nada más para recordar que en el paso 1 encontramos la corriente I por R2 en esta dirección, ¿verdad? 8 tercios de amper de izquierda a derecha. Bien, esa sería la primera parte. Sería el circuito analizado solamente para VA encendido, y por lo tanto tuvimos I1 apagada. Ahora encendemos I1, apagamos VA y volvemos a analizar el circuito. Entonces solo I1 encendida, por lo tanto VA se hace de 0 volts. Para que VA sea de 0 volts, quiere decir que VA es un cortocircuito. Entonces tendríamos este circuito que está acá. Ese sería el circuito que tenemos que analizar para encontrar eventualmente la corriente por R2. Lo podemos redibujar para que nos quede más claro.
nos quedaría de esa forma. Ahora, ¿cómo podemos hacer para encontrar la corriente por R2? En ese caso, lo más fácil que podemos aplicar es analizar el nodo superior. Y tal vez podemos aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en ese nodo para encontrar alguna ecuación que nos permita despejar el sistema. Llamémosle a esa corriente IN, que es la corriente que va por la resistencia de 3 ohms. Y digamos que IM es la corriente que sale y que va hacia la resistencia R2. Y esta corriente I1 es conocida, y dado que I1 es conocida, esta tensión VB también va a ser conocida, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff al nodo A y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Muy bien, entonces aplicando ley de corrientes de Kirchhoff al nodo A, vamos a ver qué es lo que vamos a obtener. Yo voy a tener que la corriente IN menos la corriente I1 que ingresa al nodo, ¿verdad? Más la corriente IM tiene que ser 0, ¿verdad? La corriente IM es la corriente que fluye por la resistencia R2. La corriente IN es la corriente que fluye por la resistencia de 3 ohms. Yo voy a asumir que en la resistencia R1 hay una tensión V0 con esa polaridad, de tal forma que la corriente IN yo la puedo expresar como V0 tercios. La corriente I1 ya la conozco, es de 3 amperes, y la corriente IM, de la misma forma como nosotros lo hemos hecho en el método de nodos, yo la puedo expresar como la tensión del nodo A, VA, menos VB, que sería la tensión en este nodo de acá, dividida entre la resistencia de R2, que es una resistencia de 6 ohms, y eso tiene que dar 0. Ahora, vean que la tensión en el nodo A, VA, es la misma tensión V0. Es la tensión entre este nodo y este nodo que podríamos llamar nodo de referencia. La tensión VA es la tensión entre ese mismo nodo y el nodo de referencia. Por lo tanto, V0 es igual a VA en ese nodo, ¿verdad? Por lo que entonces yo sustituyo VA por V0 y VB ya lo conozco también. Es 3 y 1. Así las cosas, entonces yo voy simplificando la ecuación y sustituyo la corriente I1 por la corriente de 3 amperes que tengo indicada arriba. Y vean que en esta ecuación únicamente me va a quedar como variable desconocida V0 y yo la puedo despejar.
Bien, V0 tercios es 2 V0 sextos. Y voy a terminar de resolverla acá. Entonces vean que de esta ecuación yo puedo encontrar la tensión V0, que sería la tensión en este nodo de acá, y me dicen que es de 9 volts. De tal forma que la corriente IM, que es la corriente por la resistencia R2, vamos a ver de cuánto es. Dijimos que era la corriente IM, y esa corriente IM nosotros dijimos que era VA menos VB entre 6. Nosotros habíamos dicho que VA era igual a V0 o sea 9 volts menos 3 veces I1, que son 3 amperes, dividido entre 6. Y vean que la corriente por R2 se me está haciendo 0 amperes en este caso. ¿Ok? Entonces, quiere decir que en esta segunda parte del circuito, la corriente que fluye por R2 es una corriente de 0 amperes. ¿Por qué? Porque la tensión entre este par de nodos, entre este nodo y tierra, es de 9 volts, y la tensión acá también es de 9 volts. Por lo tanto, en R2 no hay caída de tensión y por lo tanto la corriente es S0. Entonces vamos a completar el paso 3, ya ahora que conocemos esta corriente. Entonces teníamos este diagrama de acá, lo voy a repetir acá. En el primer paso encontramos una corriente I por R2 de 8 tercios de ampere, y en el segundo paso encontramos una corriente I por R2 de 0 amperes, de tal forma que la corriente final, la que nos están pidiendo, es la suma de ambos efectos. Por lo tanto, la corriente I por R2 sería 8 tercios más 0
y sería entonces 8/3 de amplia. Muy bien, y esa sería entonces la respuesta para lo que nos están pidiendo en este ejercicio. Nuevamente lo que hicimos fue analizar primero solo para VA encendida, después nada más para I1 encendida. En ambos casos calculamos la corriente por R2 y en el paso 3 sumamos los efectos de ambas fuentes y obtuvimos el efecto final de la corriente I por R2. Y con esto entonces terminamos este segundo ejemplo y completamos la clase del día de hoy. Nos veríamos en un próximo video. Muchas gracias.